Devocional 11 de marzo, Éxodo 19, 7, 8 estoy haciendo. Aunque el pacto de Moisés estaba basado en la misericordia de Dios y no en las buenas obras humanas, aún así Dios les pidió a sus siervos que fueran fieles, y la ley de Moisés reveló muchas de las maneras en que ellos debían mostrar su lealtad. Se esperaba que las personas obedecieran las normas del pacto. El pacto de Moisés también trajo consigo consecuencias de la lealtad y de lealtad del pueblo de Dios. La gracia divina no estaba en contra de la lealtad humana, más bien la apoyó y la llevó al requisito de fidelidad. Después, el pueblo es retado a recibir el pacto otra vez, después de haber escuchado los términos, y ellos lo recibieron otra vez. Su respuesta fue sincera, pero también fue hecha en ignorancia. Después lo afirmarían de nuevo, pero dentro de un arreglo más formal. Pero aún con nosotros decimos todo lo que Dios ha dicho haremos, pero fallamos. Pero Dios nunca falla. Él espera y sigue su propia manera de dar gracia y de gobernar. Moisés actuó como un verdadero sacerdote, como un intermediario entre Dios y el pueblo. La entrega de la ley a los israelitas en el monte Sinaí fue el comienzo de la etapa de la ley que se extiende hasta la cruz de Cristo, desde el Éxodo hasta la muerte de Cristo. Esa época reveló que un pueblo viviendo en condiciones ideales no podía cumplir la ley de Dios. Aún antes de saber en qué consistía dicha ley, dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. A partir de aquel día y durante 1500 años demostraron que no eran capaces de cumplir esa ley. Esa misma actitud resulta evidente hoy en día en muchísimas personas que creen que el ser humano natural o normal puede agradar a Dios por sí mismo, cumpliendo y llevando a la práctica en su vida las demandas de Dios. Y no es así. El ser humano no puede agradar a Dios y fracasa constantemente siempre que lo intenta. La ley pretendía controlar esa naturaleza humana con sus inclinaciones naturales al mal, esa naturaleza rebelde que proclama ser libre, autónoma del Supremo Creador, no puede ser controlada por los seres humanos. Pablo explica que cuando dominaban nuestra mente las desordenadas apetencias humanas de tal manera ya conducían a la muerte. Pero cuando nuestros pensamientos son controlados por el Espíritu, es decir, por Dios, somos llevados a vivir en plenitud y en la paz. Tú y yo, pues poseemos esa vieja naturaleza que está en enemistad con Dios. Esta no puede someterse a Él en obediencia ni agradarle. No sé si habrás llegado a esta conclusión como resultado de tu experiencia personal. Lo que hemos leído en nuestro pasaje bíblico fue nada menos que un despliegue de hipocresía y arrogancia por parte del pueblo de Israel. Sin embargo, hay que reconocer que muchas personas que hoy afirman lo mismo, que son capaces de cumplir la ley divina y producir obras acorde con la ley de Dios, cuando la verdad bíblica demostrada por la experiencia de aquel pueblo es que nadie puede salvarse de esa manera. Dentro de cada pacto en la Biblia aparece una división importante de las personas. Cada pacto en el Antiguo Testamento incluía creyentes y no creyentes. A lo largo de los siglos la mayoría de los israelitas demostraron ser no creyentes, aunque ellos estaban en pacto con Dios. La promesa del nuevo pacto era que en algún momento todos los que estuvieran dentro serían verdaderos creyentes. La esperanza del nuevo pacto era que el pueblo de Dios fuera completamente redimido del pecado, todos y cada uno, conociendo al Señor sin excepción. El reino de Dios en el nuevo pacto se cumple en tres fases. Se inauguró en la primera venida de Cristo, continúa hoy en la iglesia y alcanzará su consumación cuando Cristo vuelva en gloria. Las personas del nuevo pacto incluyen a los hombres y mujeres que han ejercido la fe salvadora en Cristo, ya sean judíos o gentiles. Son verdaderos creyentes comprados por la sangre de Cristo y eternamente justificados a través de la fe. Juan habló de los no creyentes en la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan escribió sobre las personas que dejan la fe cristiana. Ellos formaban parte de la iglesia cristiana. Al dejar la fe, dejaron claro que ellos no eran verdaderos creyentes. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ellos habrían permanecido fieles hasta el final. Todos sabemos que en la iglesia existen personas que son salvas de sus pecados y personas que no lo son. Hasta que Cristo regrese, la iglesia está formada por los dos, verdaderos creyentes y los no creyentes. También hemos visto que hasta que Cristo regrese en gloria, el nuevo pacto tiene tanto creyentes como no creyentes, pero dentro de él. Pero además de estos dos tipos de personas en el nuevo pacto, debemos agregar una tercera categoría: los hombres y mujeres que rechazan el Evangelio, aquellos que no se reconocen como cristianos, los que no son parte de la iglesia. Ellos están excluidos del nuevo pacto. Durante el periodo de Israel en el Antiguo Testamento, aquellos que estaban fuera del pacto eran principalmente gentiles. Ahora que Cristo ha venido, aquellos fuera del
nuevo pacto incluye tanto a judíos como a gentiles y no tienen parte ni con Cristo ni en su iglesia. Todos los no creyentes experimentan la bondad de Dios a través de la misericordia que Él muestra a todas las personas. Dijo Jesús: vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre los justos e injustos. Muchos no creyentes fuera del pacto tienen por lo menos un poco de conocimiento de la revelación especial dada a la iglesia, y este conocimiento los obliga a la lealtad. Tienen una comprensión básica de sus obligaciones para servir a Dios, que viene como una revelación general o natural. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Los no creyentes fuera del nuevo pacto afrontan consecuencias por sus acciones. En momentos, Dios les concede bendiciones temporales a estos no creyentes cuando ellos viven según su verdad. Incluso entre estos no creyentes el vivir sabiamente tiene beneficios. Y en otros momentos, Dios responde a su rebelión flagrante con maldiciones temporales. A pesar de estas experiencias mixtas, para estos que están fuera del pacto, cuando Cristo vuelva, estos no creyentes no tendrán ninguna bendición de Dios. Dios ha mostrado mucho más bondad y misericordia a estas personas que permanecen fuera del pacto. Es cierto, no se les muestra gracia salvadora porque ellos no son verdaderos creyentes. Los no creyentes dentro de la iglesia son ministrados por verdaderos creyentes. Ellos oyen la predicación de la palabra, comparten en la obra del Espíritu. De estas y otras maneras se ha mostrado gran bondad de Dios a los no creyentes en la comunidad del pacto especial. Aquellos que oyen la verdad de la palabra de Dios, aquellos que saben sus caminos, son responsables de ser fieles a Él. También experimentan las consecuencias de lealtad y deslealtad. Por un lado, ellos experimentan una cantidad mayor de muchos tipos diferentes de bendiciones y maldiciones temporales. Pero por otro lado, cuando Cristo vuelva, a los no creyentes dentro del pacto con Dios tienen simplemente una esperanza: el juicio eterno, porque no han confiado en las promesas de Dios en Cristo. Ellos permanecen perdidos en el pecado y está marcado su destino. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee el Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Estas personas son santificadas por la sangre del pacto. Esto no significa que fueron salvas, sino solo que ellos eran apartados para Dios, que estaban en pacto con Él. Y cuando estas personas se rebelan contra Dios, como siempre lo hacen de una manera o de otra, hay solo una esperanza y es conocida como el juicio de Dios, ese que ha reservado para sus enemigos. Si ellos no se arrepienten y ejercen fe salvadora, estos no creyentes sufrirán el juicio eterno de Dios. Ante esto, evalúa hoy: ¿estoy haciendo? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque también, Señor Padre amado, nos aclara, nos explica, nos exhorta, Padre misericordioso, a estar siempre fieles, Padre bondadoso, a andar siempre, Señor, de tu mano, a andar de la mano de tu Hijo, a seguir al Espíritu Santo, esa revelación y dejarlo trabajar en nuestros corazones. Pero también, Padre misericordioso, nos hablas que hay que seguir la luz de la palabra, Padre bondadoso. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. Ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que conocen tu palabra, que han escuchado, Señor, pero que aún sus corazones son duros, Padre misericordioso. Hoy nos dices, Padre amado, que deben arrepentirse. Por eso, Padre misericordioso, los ponemos en tus manos, Señor, para que el Espíritu Santo ablande, Señor, ese corazón. Gracias, Padre bueno, por todos y cada uno de nosotros, Padre misericordioso, que andamos en ti, Padre amado. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos firmes en ti, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy: ¿estoy haciendo? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar: ¿estoy haciendo? Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.